Cómo orar aunque sea una hora. Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Bueno, lo primero que debemos de saber a la hora de orar, a la hora de hablar con el Espíritu de Dios, es tener pendiente y estar seguro de lo que vamos a hacer. Una vez que estamos seguros de que queremos hablar con Dios, no importa que lleguen desánimos, no importa que lleguen momentos que tú te desenfoques, lo que sí quiero animarte es que en este video tú vas a entender unos puntos muy importantes que son necesarios antes de orar. Cada vez que vayas a orar, debes de estar consciente y debes tener el conocimiento de que tú vas a hablar con Dios y de que vas a obtener una respuesta. Hay muchos errores en la oración. Es que a veces estamos tan enfocados en que Dios no hable, que duramos horas, duramos minutos, duramos segundos hablando con Dios. Pero en medio de ese transcurso de la oración, no hacemos un silencio para escuchar a Dios. Por eso, el punto número 1 que quiero tocarte: cada vez que vayas a iniciar a orar, lo primero que debes hacer es lo siguiente: poner tu corazón en la mano de Dios, y Él será quien va a dirigir tus palabras, y tus palabras serán direccionadas al mundo espiritual. El lugar donde tú estarás se va a espiritualizar. Y cada vez que vayas a hablar con Dios, recuerda pedirle a Dios: ata al hombre fuerte, ata y encarcel al hombre fuerte que se mueve en los aires. Todo principado que fue enviado para que yo no ore, lo atamos y lo reprendemos. Y una vez que tú empiezas a crear una atmósfera, cuando tú empiezas a crear una atmósfera en la oración se va a hacer evidente en el mundo espiritual. Y de un momento a otro tú vas a empezar a sentir que van a pasar horas, que van a pasar minutos, y tú no vas a querer moverte del lugar donde Dios te asignó. El mismo Jesús le gustaba más orar que hacer milagros. Si se fijan, por medio de la oración es donde Jesús hacía los milagros. Y cuando nosotros entendemos estos puntos, nosotros nos daremos cuenta que hablar con Dios es más importante que Él nos bendiga con una casa, que nos bendiga con una jipeta, que nos bendiga con un buen trabajo, que es bueno. Pero cada vez que nosotros creamos una atmósfera, nosotros nos estamos conectando a lo sobrenatural, nos estamos desenfocando de lo natural y nos estamos conectando a lo sobrenatural. Y la bendición de Jehová vendrá sobre tu vida de una manera rica y abundantemente. El punto número 2 es el siguiente, y el más fácil que podamos decir: cuando vayas a orar, si quieres orar, y cada vez que tú intentas orar, siente que las horas no quieren pasar, y lo que dura son minutos, dura 15 minutos, dura 5 minutos. El mismo Jesús en una ocasión tuvo que reprender a los discípulos. Jesús subió a la montaña a orar, y cuando descendió, los discípulos estaban durmiendo. Y Jesús le dijo: oye, en pocas palabras, un buen dominicano: no, ustedes son unos charlatanes. Ustedes no pueden orar tan siquiera una hora. Entonces la necesidad de la oración es necesaria. Hay que orar. Si no ora, no hay milagros. Si no ora, no hay manifestación. Recuerda, los dones son irrevocables, pero el don es más efectivo cuando es guiado por la presencia de Dios. En una ocasión están unos hijos de un tal Esceva reprendiendo un demonio. Y mientras ellos están diciendo: en el nombre que predica Pablo, suéltalo, y nada acontecía. Pero los demonios, reconociendo quiénes son los hombres de oración, si los discípulos hubiesen orado todo el tiempo, ellos hubieran dicho: a Jesús y a sus discípulos y a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Y no, los demonios no reconocieron a los apóstoles, porque los apóstoles no les gustaba orar. Y cada vez que nosotros oramos, el mundo espiritual nos conoce. Es igual que si tú tienes una plataforma y tú no eres muy viral, y la gente puede hablar de ti, pero no te conocen, no entienden nada. Pero cuando tú eres un influencer que influyes a la juventud, a la necesidad del pueblo, tú serás reconocido. En el mundo espiritual, el que no ora nunca podrá ver los cielos abiertos. Si los discípulos hubieran orado, pero como ellos no oraban, el demonio se lo dijo: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y ahí está el punto. Si quieres orar, aunque sea una hora, debes hacer lo siguiente: agarra un cuaderno. Por ejemplo, en mi caso,
Mi esposa y yo hacemos lo siguiente. Nosotros colocamos 6 canciones que dure 10 minutos. No podemos poner que dure menos, sino 10 minutos. Y cuando se acaba la primera canción, se repite vuelve la siguiente canción y así sucesivamente. Si se fijan, 6 por 10 son 60. Y 60 minutos equivale a 1 hora. Y así el tiempo va pasando y nosotros no nos vamos dando cuenta. Y una vez que se acaban las 6 canciones, nosotros ponemos una pista, ya sea cualquiera que dure 1 hora. Y ya como nosotros en 1 hora, nosotros preparamos una atmósfera. Y una vez que la atmósfera está preparada, el sueño no aparece, la escasez no aparece, la debilidad se va, el cuerpo agotado se agota, el agotamiento y se va. Y ya tú estás conectado a una atmósfera que es celestial. Ya tú te desconectaste de la tierra, tú no vives en la tierra. Cuando tú te conectas y preparas una atmósfera, y esa atmósfera te lleva directamente al Padre. Por eso, si tú quieres orar, si no te funciona de esta forma, haz lo siguiente: agarra 4 peticiones y pon una. Hoy debes orar, escucha esto, ora aunque sea 15 minutos por esa petición. Y una vez que ore 15 minutos por esa petición, agarra otra. Y si te fijas, 15 más 15 son 30. Y así sucesivamente el tiempo va transcurriendo y va a pasar hora con el Espíritu Santo. Pero recuerda, cada vez que tú vas a orar, cada vez que vas a hablar con Dios, debes de estar consciente y debes de estar seguro de que tú no vas a dormir ni vas a perder el tiempo. Porque el problema es que hay personas que oran y solo oran minutos, solo oran segundos, y el día entero hablaron más que la vecina de arriba o de abajo. ¿Entiendes? Son cosas que van a pasar, cosas que van a transcurrir. Y cuando tú comienzas a orar, todo lo que tú hiciste en la mañana, en la noche vas a recalcarlo a tus oídos y tú vas a decir, pero yo, Dios mío, no me concentro. Es porque hay una desconexión espiritual. Pero cuando tú preparas la atmósfera, que ya tú estás seguro de que tú vas a hablar con Dios, entonces ya ahí no existe distracción. Solo tú estás hablando con el amado y el amado está hablando contigo. Por eso que Jesús, cuando iba a orar, subía a lo más profundo de la montaña, mientras los discípulos se quedaban abajo. La necesidad de la oración te va a conectar a las necesidades espirituales. Cuando tú estás conectado a las cosas de la tierra, es muy difícil que tú veas las cosas espirituales a un punto de vista. Cuando tú estás desconectado de lo espiritual, cuando estás desenfocado de la oración, tú no vas a poder discernir nada. Tú solo vas a querer descansar, vas a querer dormir, y esos días son donde la cama se van a hacer más suave que todos los días de tu vida. Pero recuerda este punto muy importante: la oración va a hacer que cadenas se rompan. La oración va a hacer que lo que va a ocurrir en año, en mes, en día, Dios puede hacer que ocurra en un segundo. La necesidad de la oración es necesaria. La Biblia dice: orad sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Cuando nosotros oramos, pasamos tiempo con Dios, van a pasar cosas extraordinarias en nuestra vida. Van a pasar cosas que tú tal vez tenías por tardanza, pero cuando tú empiezas a hablar con Dios, cosas van a suceder en tu vida, en tu entorno. Es ahí donde no habrá enfermedad, donde tú estás seguro que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Recuerda orar en todo momento para que no caigas en tentación. Oye, cuando estamos orando llegan tantas cosas a nuestra mente, pero una vez que preparamos la atmósfera, una vez que estamos seguros de que vamos a hablar con Dios, es ahí donde no existe distracción. En el cielo no existe distracción. La Biblia dice: debajo del sol todo tiene su hora. Dice del sol, nunca dice la luna. O sea que hay un misterio en la oscuridad, hay un misterio en la noche, hay un misterio en la madrugada. Dice que debajo del sol todo tiene su hora. Por eso la oración no existe hora, no existe tiempo. Cuando tú estás conectado a la oración, es ahí donde el tiempo crono no existe. Ya tu tiempo desaparece, y entonces el cairo de Dios es donde toma control en la atmósfera. Y al tú estar conectado a la atmósfera, tú vas a orar y tú vas a decir: voy a orar 15 minutos. Y cuando tú te das cuenta, tú amaneciste de rodillas.
amaneciste orando. ¿Por qué? Porque tú te conectaste al Cairo de Dios. Y de la única forma que tú puedes penetrar al Cairo de Dios es por medio de la oración. Es conectarte a la oración, es de conectarte de las cosas, es más, suelta las cosas de la tierra. Que las cosas de la tierra no te desenfoques de las cosas espirituales. Recuerda, este video es con el fin de que tú puedas orar y puedas hacerlo de corazón. Aprende a hablar con Dios. Cuando vayas a orar, tómate tu tiempo, relájate, date un bañito, haz algo, pero cuando vayas a hablar con Dios, recuerda que vas a hablar con el ser más importante de este mundo. Espero que este video sea de bendición para tu vida y que tú lo puedas compartir para que otra persona pueda orar, aunque sea una